Bueno, vamos a comenzar. Por lo general, todas las comisiones arrancan el programa con las meditaciones metafísicas de René Descartes. Después, como les decía, hay como cada comisión tiene la libertad de hacer su propio recorrido. Finalmente, todos van a terminar viendo los mismos contenidos, pero los recorridos pueden ser distintos. No se preocupen en este sentido si en una comisión han visto un tema, en otra otros. Y acá el papel de los teóricos es un poco hacer una amalgama, cruzar cosas y ver qué sinapsis sorpresivas se producen. Sorpresivas para ustedes, pero también para mí muchas veces. Hoy yo también voy a empezar retomando un poco René Descartes, por cuestiones distintas seguramente de lo que ha llevado a que lo vieran en los teóricos, en los prácticos, y vamos a cruzarlo con algunos contenidos que mayormente se ven en la mitad, de la mitad para adelante de la materia. Las meditaciones metafísicas, como ustedes habrán podido ver, tienen mucho que ver con cierta teología, cierta epistemología teológica, podría decirse. De hecho, el título de la obra es mucho más amplio, ¿no? Son las meditaciones metafísicas sobre bla, 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 que demuestran la existencia de Dios. Es un trabajo teórico absolutamente positivista, que funda el racionalismo, que de algún modo es fundante de nuestra concepción de lo que es la ciencia y el conocimiento. Si nosotros nos basamos para pensar las ciencias, incluso las ciencias sociales, en la epistemología que funda René Descartes, ¿no? En su discurso del método, esto de revisar paso por paso cada una de las variables que hacen a un problema. Ténelo por ahí el listado porque seguramente van a venir compañeros, después me lo das al final de la clase, gracias. Revisar todas las variables de un problema para llegar a una determinada conclusión, con la idea de base de que eso que llamamos la verdad o el conocimiento es lo suficientemente transparente si lo atravesamos con el raciocinio humano, ¿no? Del cual estamos dotados. De ahí, es la obra que incluye la formulación famosa de cogito ergo sum, es decir, pienso, de lo cual deduzco que yo existo, y a partir de esa comprobación viene como toda una serie concatenada de otras conclusiones que nos llevan a confiar positivamente en la razón como eje central de conocimiento. Ahora, por otro lado, perdón, estoy medio un teórico, estoy grabando. Gracias. Por otro lado, este texto tiene mucho que ver con la demostración de las deidades, o de la deidad, ¿no? La demostración de que Dios existe. A mí me cuesta hablar de un Dios en singular. Descartes sí habla de un Dios en singular. Antes de seguir adelante, entonces, llegados a este punto, me gustaría, por favor, levante la mano aquella persona que se considere creyente. Hola. ¿Vos te considerás creyente? Sí. Ok, no. Bueno, de todos, ¿qué somos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 10, una sola persona levantó la mano. Vos que levantaste la mano, ¿en qué crees? Bien. Los demás están muy equivocados, porque todos somos creyentes. Todos creemos en algo. Algunos creen en el cristianismo, otros creen en Mahoma, otros creen en Jehová, otros creen en Milei, otros creían en Sergio Massa, otros creen en la pareja, otros creen en la ciencia, otros creen que Andrés Calamaro es un gran cantante o artista.
los pondría casi en el mismo grupo de los que creen que Milei podía ser un... Pero bueno, esa es una cuestión mía, porque yo creo también, digo, solemos, y esta es una cuestión no menor, estoy haciendo como un giro humorístico, pero no lo es tanto. Solemos hacer un reduccionismo por el cual suponemos que creer se cree en lo religioso. Y en realidad creer es un proceso muchísimo más amplio que, por supuesto, nos conecta con el mundo de lo real, pero nos conecta con el mundo de lo real de una manera bastante indirecta. Y para un cientista social es fundamental empezar a vigilar el tema de las creencias. Sobre todo porque arrancamos hablando de positivismo, ¿no? La ciencia que tiene la posibilidad de demostrar cosas a través de la razón de una manera absoluta, irrefutable. Esto es lo que persigue Descartes. Toda su obra parte de esta cuestión de cómo puedo hacer para estar absolutamente seguro de no estar equivocándome en el momento de decir que algo es de determinada manera. Por eso yo en el teórico anterior les mencionaba el prólogo del discurso del método, que les recomiendo leer, es muy cortito, la primera página de ese prólogo, donde Descartes habla del sentido común y lo presenta como el más común de los sentidos, puesto que todos nosotros estamos convencidísimos, de que tenemos suficiente sentido común. El mejor repartido de los sentidos, dice Descartes, y sin embargo, recapitulando, cada vez que dos personas o más personas analizan un mismo evento, una misma circunstancia, un mismo objeto, resulta que no es raro que tengan opiniones divergentes. ¿Cómo se explica? De ahí viene el método epistemológico, que es lo que Descartes persigue. Y no es casual que hay todo un debate, hay dos debates en torno de las meditaciones metafísicas, donde inclusive los docentes de la cátedra no nos ponemos de acuerdo. La primera es si Descartes es tan racionalista como se lo suele proponer tradicionalmente, o si hay un Descartes que coquetea con lo que muchos años más tarde va a ser la fenomenología, es decir, una corriente de pensamiento que dice, ok, todo bien con la razón, pero también conocemos a través de esos fenómenos más inasibles como las emociones, los afectos, las intuiciones, que esto es algo que van a ver con mayor detalle cuando aborden la filosofía Zen, desde el lado del Oriente, y desde el lado del Occidente la fenomenología o el existencialismo, ¿no? Donde autores como Emmanuel Levinas o Jean-Paul Sartre van a decir, después de Heidegger, ojo que hay cosas que pertenecen a la esfera del conocimiento que no son primero racionales, primero pasan por otro lado, pasan por una sensación, pero bueno, eso lo van a ir desarrollando posteriormente, lo vamos a ir desarrollando posteriormente. Entonces, esa es una cuestión. La otra cuestión es qué pasa con Descartes y la teología. Ustedes saben que Descartes escribe su obra en épocas inquisitorias, ¿no? Inquisitoriales. Entonces, era muy arriesgado proponer una duda en torno de la existencia de Dios. Te mandaban a la hoguera. Recuerdan el proceso de Galileo Galilei. Pero hay otra cuestión, y es que Descartes necesita a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la piedra fundamental después del cogito cartesiano para salir de ahí, de ese solipsismo, que es el cogito cartesiano. Solo sé que existo, y sé que existo porque dudo, porque pienso, porque siento. Bueno, pero ¿eso qué me dice del mundo? Del mundo me dice poco, salvo que yo confíe en ese Dios que me ha brindado el poder de la razón
y que gracias a ese poder yo, analizando concienzudamente un evento, una circunstancia, un hecho, voy a poder desentrañarlo de manera cabal. Sin Dios como garantía, resulta que el planteo de Descartes queda medio manco. Me viene a la mente, hay un poema muy lindo que seguramente todos conocerán, de Mario Benedetti, que en realidad parafrasea un poema anterior de Juan Gelman, ¿no? El poema de Mario Benedetti se pregunta qué pasaría si Dios fuese mujer. ¿Lo conocen? Bueno, googleenlo, es muy bonito, se plantea esta pregunta y termina el poema, de memoria, lo voy a citar mal, por supuesto. Dice algo así como: ay Dios, Dios mío, si desde siempre y por siempre fueses mujer, qué gran escándalo sería, qué maravillosa y prodigiosa blasfemia. Está bueno preguntarse qué pasaría si Dios, el Dios que quieran, fuese algo distinto de lo que es. Hay otro autor, también francés, que nace bastante después de Descartes, ya a principios del siglo XX, fines del XIX, principios del XX, no recuerdo exactamente, que se llama Sébastien Fauré, que es un anarquista, y escribe un libro que es delicioso, que se los recomiendo mucho, que se llama 12 razones que demuestran la inexistencia de Dios. Y es un libro que a mí me parece delicioso porque Descartes, en un plato de la balanza, Fauré en el otro plato de la balanza, los dos son autores absolutamente racionalistas. Los dos apelan a las mismas herramientas y llegan a conclusiones diametralmente opuestas sobre un mismo tópico, que es: ¿Dios existe o no existe? Ahí Fauré, qué sé yo, dice, por ejemplo, un argumento clásico: si Dios es infinitamente perfecto, ¿cómo pudo haber creado a una criatura imperfecta como somos nosotros? ¿Y por qué sabemos que somos imperfectos? Diría Descartes: bueno, porque dudamos, porque no tenemos certidumbres. O si Dios es un Dios inmutable, ¿no? Siempre ha sido el mismo, no tuvo un principio, no tendrá un final, ¿cómo puede ser que mute convirtiéndose en un Dios creador? Hay un Dios antes y después de la creación. ¿Y cómo puede ser que Dios se le haya dado por crear no mediando ninguna razón aparente, ¿no? Y así, bueno, en fin, varias, 12, no varias, sino concretamente 12 razones que, voy a ser tautológico, racionalísimamente demuestran que Dios no puede existir. Y tan buen argumentador es Fauré, que en un momento dice: bueno, me anticipo a la posible objeción de los creyentes por aquello de los designios de Dios son inescrutables, ¿no? Entonces él dice: me van a decir que yo como humano no puedo acceder a las motivaciones posibles de un Dios, puesto que habría que ser una deidad para conocerlas. Y él dice: acepto esta crítica, pero se las devuelvo a los creyentes. Si yo no puedo decir nada en contra de Dios, el creyente no puede decir nada a favor. Y termina la argumentación con una manera que a mí me encanta, que dice: dejen de afirmar ustedes y entonces yo voy a dejar de negar. Con lo cual, lo que Sébastien Fauré está diciendo es: en el fondo yo soy consciente de que no se puede decir nada acerca de Dios, ni a favor ni en contra, pero me jode que otros humanos tan humanos como yo me quieran obligar a que yo crea en algo.
en algo que no hay modo de demostrar, que es puramente creencia. Y esto abre la puerta a la pregunta de ¿en qué se diferencia el conocimiento de la creencia? ¿Todos saben en qué se diferencia el conocimiento de la creencia? ¿Alguno cree que sabe? La evidencia. La fe, la creencia. Digamos que el acto de fe se autodefine como algo que es indemostrable pragmáticamente, pero que además no requiere de demostración ninguna. Me alcanza con creer, no lo puedo demostrar, pero tampoco es el objetivo demostrarlo. En cambio, la epistemología científica me lleva al deseo, a la necesidad de demostrar que una aseveración científica sea comprobablemente cierta. Ahora, si uno repasa la historia de la ciencia, resulta que ahí hay también como una suerte de falacia, ¿no? Habrán leído en alguna otra materia aquello del paradigma de Kuhn, ¿no? El paradigma científico que en un determinado momento empieza a ser discutido, se cae y tiene que ser... Se cae como mi teléfono que no quiere quedar enganchadito. Estas cosas que uno compra en el tren y que no sirven, son made in Taiwán, no sirve para nada, pero uno lo compra confiado, creyendo que va a servir, y en el fondo sabiendo que no, que va a ser inútil. Pero bueno, de esto vamos a hablar en un ratito. Les decía, Kuhn trabaja sobre esta idea del paradigma científico que en un determinado momento se rompe, empieza a ser cuestionado y finalmente es derrumbado para ser reemplazado por otro paradigma. Caído el paradigma, viva el paradigma. Algo así como muerto el rey, vive el rey. Bueno, esto es algo que se repite en nuestra cultura. Cada vez que algo que está ahí como un fundamento, como una base sólida, firme en el terreno político, en el terreno científico, en el terreno social, en el terreno afectivo, se cae, necesito recuperarlo de alguna manera, reemplazarlo para que ese lugar que ha quedado vacante vuelva a estar ocupado para darme la garantía de que todo sigue su curso. La expresión de un clavo saca otro clavo es exactamente lo mismo que muerto el rey, vive el rey o el habemus papam de la Iglesia Católica. Necesitamos sostener estructuras que nos permiten tener ciertas certidumbres en todos los terrenos que se imaginen. Iba al tema del paradigma de Kuhn, puesto que esos científicos que decían he demostrado que la Tierra es plana, resulta que no habían demostrado nada, creían haber demostrado. Y después se demostró que estaban equivocados. Y alguien demuestra que estaban equivocados, así como Descartes en las meditaciones metafísicas demuestra que Dios existe, o mejor dicho, cree haber demostrado que Dios existe. Si esta demostración es fehaciente o no, es un tema de discusión que podemos abordar o no. En cualquier caso, me parece mucho más honesta la posición de Foré de decir, si ustedes dejan de afirmar, yo voy a dejar de negar, puesto que mi negación no se basa en fundamentos científicos. Yo no puedo demostrar que Dios no existe. ¿Por qué? Porque si Dios existiera, estaría en una esfera que es ajena al conocimiento humano. Estamos hablando de dos esferas que son absolutamente separadas, no se mezclan, son esencias distintas.
Entonces, desde lo humano no se puede afirmar nada en relación a lo que es suprahumano. Descartes no se da cuenta de esta cuestión o intenta no darse cuenta porque, decía antes, si a Descartes se le cae la idea de la existencia de Dios, no tiene fundamento para decir que el pensamiento racional es una herramienta perfecta para llegar a demostrar la verdad de cualquier milanesa que se les cruce. ¿Hasta acá vamos más o menos bien? Bueno. Creen que sí. Esa es la cuestión. Creen que sí. Hay en la materia una unidad que no es de las primeras, sino más vale de las últimas, que es pensamiento constructivista. Escuela de Palo Alto, Gregory Bateson, Paul Watzlawick, autores que en la década del 60, en la década del 70 trabajaron en los Estados Unidos. Una epistemología también que asegura básicamente que lo que entendemos por conocimiento no está conectado a la realidad como una revelación de orden científico. Lo explico de esta manera. Ver para creer. Las frases hechas nos pueden servir para hilvanar un ruteo posible en esto. Ver para creer, en el fondo, lo que significa es: para verdaderamente creer no quiero solamente aplicar una cuestión de fe, quiero tener algún tipo de comprobación. En realidad debería traducirse como ver para saber, si decimos que la fe no requiere de comprobación, ¿no? Pero bueno, usualmente, así como decimos pienso, luego existo, y la gente se confunde porque piensa que primero piensa y después existe, y en realidad es pienso, de lo cual deduzco, por lo tanto deduzco que existo. Lo mismo pasa con este ver para creer. En realidad es quiero tener una comprobación para que esa fe, creencia, no se agote en la creencia y pase a ser un conocimiento demostrado. Perdón, pero en ese caso igual no estaría tan mal, porque algunos creen que con los sentidos no podemos comprobar nada, entonces con solo ver lo podías saber. Exactamente, y es una buena punta para desenredar el ovillo de lo que es el constructivismo. Dentro de los lugares comunes, y ya nos vamos a ir de ahí, o dentro de lo que es el sentido común, cuando uno habla de comunicación, por ejemplo, y acá me estoy metiendo en uno de los axiomas fundamentales de Paul Watzlawick, les voy a hacer de vuelta una mezcla de contenidos que espero que después termine como cohesionando en algún lugar. Uno de los axiomas fundamentales de Paul Watzlawick es que el hombre, la persona, no puede no comunicar. Si yo estoy acá y no emito palabra, de todas maneras voy a estar comunicando algo. Mi sola presencia comunica, que es algo que también lo van a ver en Sartre, con el tema de la mirada. El hombre que mira, que me mira, de esto vamos a hablar en otro momento, y con esa mirada me revela mi existencia al mismo tiempo que me revela su existencia, porque me está mirando y me hace algo. Hay algo del orden de lo vincular entre los dos simplemente por su presencia ahí. Coincide con Watzlawick. Y el otro axioma de Paul Watzlawick es que cuando hablamos de comunicación, en realidad no estamos hablando de algo que transmita un contenido de la realidad, que traduzca un contenido de la realidad,
sino que en realidad estoy construyendo sentido. No es meramente una transmisión, una transposición de algo que estaba ahí como preexistente, que yo percibo, traduzco a palabras y represento ese preexistente en el discurso. No, Václavic dice, estoy generando, estoy construyendo una realidad a través de lo discursivo, una realidad que antes del discurso no existía. Y esto genera algún tipo de ruido. ¿Cómo que no existía? Yo les cuento que vine viajando en tren y en subte desde Morón. No existe el subte, no existe el tren, no existe Morón, no existe nada de lo cual pueda hablar. Las palabras, esas perras negras, como las describía Julio Cortázar, que nos traicionan y nos muerden. Cuando vean Zen, los que todavía no lo hayan visto, qué mezcla de contenidos que estás haciendo, Hanan Serain, cuando vean Zen van a ver que parte de la propuesta del Zen es no hablemos, porque en cuanto empiezo a hablar, empiezo a confundir las cosas. Tuvieron esta certidumbre. Y por eso el Zen es algo tan difícil de entender y de explicar. No se puede explicar el Zen porque estoy usando una explicación. Y el Zen dice que hay que erradicar las explicaciones para conocer. Pero eso es otra clase. ¿Qué quiere decir que la realidad se construye? Hay algo muy lacaniano en esto, hay algo muy de semiótica en esto. Hablamos un poquito la clase pasada de estas cuestiones. En el momento en que yo pongo algo en mi discurso, convierto algo en discurso, estoy haciendo una operación de sustitución. Algo que no era del orden de lo lingüístico, lo he convertido en otra cosa, en palabra. Lo he transmutado, pero al transmutarlo, lo he falseado. Ya no es lo que era antes. Eso que era antes no es que dejó de existir, pero me acabo de desentender de lo que era para pasar a concentrar mi atención en la palabra, en el discurso. En un discurso que alude a otra cosa que es distinta que el discurso en sí. Es muy complejo, se entiende porque ya cursaron semiótica 1 y 2 y 3. ¿Cómo se enfrentan a esto? Ya sé, pero debería verla. Y 4 y 5 también. Es como la saga del Señor de los Anillos o Rocky. Tiene que haber mucha más. Bueno, no importante, ¿se entiende? Bien. Desde nuestro sentido común, y esto es algo lacaniano, estoy tan acostumbrado al lenguaje, que pierdo la capacidad de reconocer con facilidad que la palabra no es lo que la palabra nombra. Tengo tan imbuido el lenguaje en mi sistema cognitivo, en mi sistema relacional, que me olvido que eso está ahí como una herramienta mediática. El lenguaje es eso, es una herramienta mediática como la televisión, iba a decir el fax, lo cual hubiera sido completamente démodé, internet, WhatsApp, TikTok, ahí ya me estoy ayornando un poco más. Es un medio que traduce. Entonces, cuando vean en las comisiones Gregory Bateson la cuestión de que el mapa no es el territorio, sino que es una representación de un territorio, uno toma contacto con esa representación, pero no con el territorio en sí mismo,
Y las discursividades son eso, son representaciones. Hablamos para entendernos, pero paradójicamente, hablando, incurrimos en este error de confundir el significado, el significante, la significación y toda la pelota semiótica de Peirce, Saussure y demás. Mismo la percepción, ¿no? Porque todo empieza en la percepción. Cuando yo percibo algo, lo hago a través de sentidos que el propio Descartes me dice son falibles. Lo que veo me confunde, lo que escucho me confunde, percibimos de distinta manera, ¿no? Hay gente que escucha más, que escucha menos, hay gente que concentra la capacidad intelectual más en lo visual, otra gente, vieron que hay gente que para estudiar lee en voz alta porque es más auditiva, le queda más lo que escucha, y otra gente lee obsesivamente en silencio porque es a través de lo visual. Entonces ni siquiera es que todos utilizamos los sentidos de la misma manera. Ya en la percepción hay algo que nos aleja de lo percibido, hay una lectura, y después hay un proceso de interpretación de esos datos, ¿no? Incluso previo a la interpretación hay un recorte que tiene que ver con la atención, tiene que ver con que en el ambiente hay información que es redundante, con que en el ambiente hay una información que es irrelevante, y de manera automática uno va como intuyendo, fíjense, la intuición, va intuyendo qué datos son los que necesita capturar y qué datos puede dejar pasar. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente capacidad como para capturarlo todo. Necesito hacer un recorte. Y sobre esos datos que recorto, de vuelta Descartes y al sentido común, hay un accidente de autos en una esquina y hay varios testigos. Y los distintos testigos cuentan distintas historias sobre el mismo accidente. ¿Cómo es posible? Bueno, es que cada uno vio un accidente distinto. Lo vio desde un lugar diferente, lo interpretó con un bagaje cultural diferente, con un conjunto de prejuicios diferentes. Breve paréntesis, ojo con la palabra prejuicio, porque es una palabra que tiene mala prensa. Y yo siempre digo, el prejuicio es absolutamente indispensable para que podamos vivir una situación de la naturaleza prehumana o extrahumana. Un simio, un chimpancé que se acerca, baja de su árbol y se acerca a un espejo de agua para beber. Y escucha un ruido a sus espaldas. Ese animal no tiene tiempo como para evaluar, como lo haría Cortázar, todas las posibilidades de qué puede llegar a ser ese ruido. Porque pierde tiempo haciendo ese análisis. Y si es un predador, antes de que termine de hacer el análisis, se lo van a comer. Entonces reacciona por prejuicio. Antes de que pueda operar un juicio racional crítico, el tipo dice peligro, se le enciende la luz roja de peligro y sale rajando. Una vez que está de vuelta en la copa del árbol, desde ahí otea y ve si se equivocó o no. En el mundo de lo social pasa algo parecido. Lo voy a barbarizar un poco para que se entienda. Vas caminando a las 3 de la mañana por una callecita más o menos oscura de San Telmo y no hay nadie. Y de repente ves un grupo de 5 muchachos que dan vuelta a la esquina y vienen hacia vos. Ahí opera el instinto. Uno tiende a tratar de reconocer rápidamente si ese grupo de personas que se acerca constituyen un potencial peligro o no. Y hay un tiempo como para analizar la cuestión, pero no mucho. Esa alerta que se puede llegar a encender o no
dependerá de cada uno, dependerá en parte de la historicidad de cada uno, ¿sí? Forma parte del prejuicio, pero ese prejuicio te puede salvar. Y después uno dice, puta, qué prejuicioso que soy, que me crucé de esquina, me crucé de vereda. Por ahí eso te salvó. Por ahí no te cruzaste y no pasó nada. O por ahí te asaltaron. O por ahí, bueno. El gran problema del prejuicio es cuando uno se anquilosa en el prejuicio y uno entonces dice, cualquier grupo de 5 individuos que se acerque hacia uno en una calle de San Telmo necesariamente constituye un peligro. No, no es así. Es más, uno puede integrar ese grupo de 5 personas y no por eso ser peligroso. Pero entonces hay un prejuicio que simplemente es mi reacción intuitiva, el conocimiento que tiene que ver con la intuición, que surge antes de que el juicio crítico tenga tiempo de operar, y hay un prejuicio entendido en el sentido que nosotros le damos habitualmente de ese anquilosamiento, que sí está mal porque en el anquilosamiento no tengo posibilidad de seguir pensando y de seguir buscando opciones, ¿no? Ya está, me di una respuesta de una vez y para siempre. Y cualquier muchacho que use gorrita va a ser un villero porque lo vi en una serie o me lo contaron en un chiste y ya está, eso quedó como un significante fijado. Y me inhibe salir de ahí. Eso sí es un prejuicio mal entendido. ¿Está claro la polisemia de la palabra? Bien. Entonces, estas representaciones, los prejuicios pueden convertirse fácilmente en representaciones, forman también parte de la cadena significativa y eso que uno le cuenta al otro, che, ayer estuve caminando por San Telmo y me pasó tal cosa, ese relato, cualquier representación, que no es el mapa, no es el territorio, pero es lo único que yo tengo para poder comunicarme con el otro, para poder transmitirle algo al otro. ¿Sí? Ese relato es la única manera. Todo bien con el mondó en el Zen, esto de evitar la palabra descriptiva, evitar la palabra analítica, pero eso me va a servir para ciertas verdades en particular. Por ejemplo, si yo le pregunto a un discípulo desde una lógica Zen, bueno, ¿de dónde venís? De mi casa, bastonazo, ¿no? Un golpe con la vara de bambú. No es eso lo que te estoy preguntando. Lo que estoy intentando decir, sin decirlo, quiero que indagues en la verdadera esencia del yo. Entonces no pienses de esa manera, busca otra manera de pensar, busca otra manera de pensar. Busca otra manera de pensar. Pero eso sí sirve para ciertas indagaciones. Si a ustedes en un examen de esta materia o de cualquier otra, en un examen final, el docente les pregunta, ¿qué dice Descartes o qué dice el texto de Itsutsu en relación a eviten el mundo? Eviten esa, no voy a callar. Voy a callar para que la verdad no sea transmutada. Toda esta cuestión de la comunicación tiene que ver con qué estoy tratando de comunicar, en qué nivel de la comunicación me estoy desempeñando, a qué voy a llamar verdad dentro de este esquema relacional, a qué voy a llamar creencia y a qué voy a llamar conocimiento. Bueno, como para ir cerrando el eje de la creencia, uno necesita creer en algo, en cosas, porque esa creencia es lo que sustenta nuestro lugar en el mundo social, en el mundo de la percepción, sobre todo en el mundo de lo vincular.
ciencias sociales, hablamos de una sociedad, hablamos de un vínculo entre distintos actores sociales que para poder vincularse necesitan tener algo en común. Común, comunidad, comunión. La comunión nos vuelve a llevar a la creencia de que una comunidad es posible. ¿Ven cómo se relacionan, no? El juego de palabras nos genera un sentido que nos lleva a ser como un ruteo medio circular, ¿no? Para que haya cosas en común tenemos que confiarnos a estas normativas que no forman parte del mundo de la naturaleza, que forman parte del mundo de lo social, aunque en nuestra naturaleza está el hecho de ser seres sociales. Así que ahí también tengo un pero. Cultura, naturaleza, son cosas distintas, pero hasta ahí. Teníamos muy claro, ¿no?, que el mundo de la naturaleza y el mundo de la cultura son cosas diferentes. Pero la naturaleza del hombre, las dos cosas se juntan. Somos un bicho complicado. Eligieron una disciplina científica que tiene un objeto de estudio particularmente complicado. ¿Y si Dios fuera mujer? Una vez, haciéndole esta pregunta, un estudiante me dijo, bueno, pero la teología en realidad dice que Dios no tiene sexo. Ok, de acuerdo. Pero uno va a la Capilla Sixtina y está ahí dibujado. Ese es el arquetipo que tenemos en la cabeza, es el símbolo que tenemos en la cabeza. Y para colmo, el hijo de ese hombre barbudo que extiende su mano para casi tocar el índice de Adán, el hijo de ese Dios hombre también es un hombre, ¿no? Está bien, la Virgen es la figura femenina, pero no están en el mismo lugar Jesucristo y su madre, la Virgen María. ¿Y por qué hablo de estas cuestiones? Podríamos hablar de otras religiones. Esta es la que yo tengo por ahí más afinada, porque de chiquito me inculcaron, ¿no?, estos preconceptos, me adoctrinaron en estos conceptos y después tuve que hacer todo un camino de desarticulaciones para llegar a leer a Sebastián Fauré y decir, che, qué groso este tipo. Pero ojo que Descartes también era un groso, Digo, no estoy subestimando a Descartes. Pero me gusta lo de Fauré, insisto, esto de, y no podemos decir nada, no sabemos. Dejen de afirmar que yo entonces dejo de negar. Y si Dios fuese... Yo tenía un amigo que decía, Dios no puede ser perfecto. Onda Fauré. Y decía, si Dios fuese perfecto no hubiese creado los mosquitos. Un argumento sensacional. A lo que yo le decía, bueno, salvo que Dios sea un mosquito y que nos haya creado a nosotros para hacer alimento, ¿no? ¿Y quién puede demostrar lo contrario? A mí me gusta jugar con dioses improbables. Un dios mosquito, un dios que no crea en sí mismo. Un dios que para existir necesite tener fieles que crean en él. Y ojo que algo de este Dios puede llegar a ser cierto. Fíjense que habrán escuchado, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Los no creyentes dicen lo contrario, dicen no, los hombres crean las deidades a su imagen y semejanza. Por eso cuando uno ve los dioses romanos, los dioses griegos, son dioses perversos. Son dioses que se enojan, dioses que engañan, dioses que tienen ambición de poder, dioses que necesitan ser adorados por los mortales. Digo, si un Dios es perfecto, ¿por qué necesita que yo lo adore? Yo poca cosa y me castiga si no lo adoro. Ahí hay algo que me hacía ruido ya de pequeño. ¿Qué Dios perverso es ese? Bueno, es que la idea de un Dios perverso deriva necesariamente de alguien que imagina desde su propia perversión
Estoy dando vuelta al argumento de Descartes. Descartes dice, no podría imaginar la perfección si yo no fuese la creación de un ser perfecto. Bueno, yo digo al revés. Los dioses no podrían ser perversos si no fuese porque fueron creados por un individuo que los imagina que es perverso. Cualquiera no yo, cualquiera de ustedes que están viendo estas imágenes. Pero yo perverso, diría Descartes, bueno, es porque algo perverso me ha creado, entonces Dios tampoco es perfecto. ¿Entienden cómo se puede ir dando vuelta a cualquier tortilla? Digo, cualquier cosa que yo diga creer, la puedo transmutar para ser interpretada de otra manera. Y esto también es lo que diferencia creencia de conocimiento. Y el conocimiento no sería tal el caso hasta que viene Kuhn y dice, bueno, pero hasta que el paradigma de este conocimiento venga alguien y lo rompa, cosa que también sucede. Newton tenía razón hasta que aparece Einstein, y Einstein tenía razón hasta que vino alguien y dijo, vamos con la física cuántica. Y la Tierra gira en torno del Sol hasta que un programador de una computadora en la NASA dice, no, voy a hacer girar el Sol en torno de la Tierra porque la nave que yo tengo que hacer salir de Houston tiene que volver a Houston. Entonces me conviene que ese punto esté quieto en el sistema. Entonces todo es un marco referencial, ¿sí? Según desde dónde lo piense, lo mire, lo analice. Los constructivistas, por tanto, van a decir que probablemente existe una realidad de las cosas, una realidad posta. Pero como yo tomo contacto con esa realidad, con mi percepción, con mi recorte, con mi interpretación, con mi comunicación, son todos estos pasos que generan una distancia tan grande del objeto inicial que ya no tiene sentido hablar de conocimiento. Es pura creencia. Estoy construyendo ese conocimiento. Y cuando digo construir conocimiento, estoy diciendo esa construcción puede ser falible. Esa construcción podría haber sido distinta, podría haber sido otra. Hay una frase de Gregory Bateson que para mí es genial. Gregory Bateson dice, las cosas tienen 1.000.000 de sentidos posibles o ningún sentido posible. Y lo que quiere decir con esta frase, las cosas tienen 1.000.000 de sentidos o ninguno, es que si yo soy capaz de articular un sentido para algo que está ahí en la realidad y yo lo percibo, lo recorto, lo interpreto, lo analizo y después de todos esos pasos se lo comunico a alguien porque hizo sentido, todo ese proceso podría haber tenido otras rutas posibles, otros caminos posibles, por lo tanto, otras conclusiones posibles. Conclusiones más o menos parecidas, pero eventualmente muchas de ellas igualmente posibles a la conclusión a la cual llegué yo. Si yo hubiese considerado alguna otra variable que no consideré, y analizar todas las variables es imposible, siempre voy a dejar algunas de lado, voy a priorizar otras, bueno, hubiera llegado a otras conclusiones. Ahora, ojo, esto no es relativismo absoluto, ¿sí? No puedo llegar a ninguna conclusión válida entonces, porque Bateson dice hay 1.000.000 de sentidos posibles, no 100.000.000, no 1.000.000.000, no infinitos sentidos posibles, 1.000.000. Y de este 1.000.000 habrá algunos sentidos posibles que sean más posibles que otros. Uno de los conceptos que ustedes van a trabajar cuando vean toda esta cuestión del constructivismo es el concepto de encaje. Hay soluciones que encajan mejor en determinados problemas que otras soluciones. Tomemos la metáfora de una llave.
Ahí, en esta puerta hay una cerradura y esa cerradura tiene, ¿cuántas llaves tiene? Llaves entendidas como combinaciones. ¿Cuántas llaves hay que pueden abrir esa cerradura? Una. Es decir, puedo tener muchas copias, pero siempre la combinación va a ser la misma. Bien. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con esto? Bien. O mal, mejor dicho. Porque en realidad, ¿cómo definimos llave? Llave es un elemento X que, aplicado sobre esa cerradura, hace que la puerta se abra. Se puede abrir con una tarjeta de crédito. Podemos probar. Radiografía Con una radiografía, con una tarjeta. ¿Ustedes han practicado? Yo me he quedado fuera de mi casa tantas veces que terminé aprendiendo. ¿No? ¿Quién no ha cortado alguna llave paleta, una de las paletas, ¿no? Entonces te ahorrás de llamar al cerrajero, porque una llave con media paleta abre de un lado o del otro, pero abre. Y quien haya visto MacGyver, estoy haciendo una referencia lejana en el tiempo, sabe que por ahí con un par de horquillitas, ¿no? Un par de alambres, una ganzúa, se puede abrir también. En mi casa se abre con destornillador y pinza. Sí, todas. Pero no tenés que tener el seguro. O sea, No, claro. la llave puesta, sí. Bueno, entonces ya deja de ser cierto que hay una sola llave. Ahora, yo puedo decir, este escritorio es una llave también. Yo agarro este escritorio y le empiezo a dar a la puerta hasta que la puerta se abre. ¿Funciona o no? Bueno, sí. Y por ahí, allá atrás alguien dice, hagamos algo divertido, yo tengo un paquete de C4, un explosivo plástico. ¡Dale! Y eso también va a abrir la puerta, probablemente va a volar el aula con todos nosotros dentro, pero la puerta se va a abrir. Quiere decir, hay muchas posibilidades. Una vez estaba dando este mismo tema en otro teórico, y puse un ejemplo de algo que no es una llave. Insisto, hay 1.000.000. Hay soluciones que no van a encajar. Entonces dije, por ejemplo, hablando de creencias, recémosle al Dios de todas las puertas. Cerremos los ojos, tomémonos de las manos y digamos, Señor, Dios de todas las puertas, por favor, haz que esta puerta se abra. Y la idea era, no va a funcionar. Y en ese momento entró alguien, ¿no? Y por supuesto todo el mundo se mató de la risa, la persona que entró no entendía de qué nos reíamos, pero lo maravilloso de ese momento mágico es que alguien pudo haber hecho una sinapsis equivocada y haber dicho, mierda, entonces eso también funciona. Y establecer una creencia a partir de ese evento visible. Y vaya a saber uno si muchas de las creencias que nosotros tenemos no derivan de un mecanismo similar. Y hoy, probablemente, esa puerta no se abrió porque ustedes no han tenido la fe suficiente. Y lo gracioso es que nadie puede decir que no sea así, porque no pueden demostrarme que no sea así. Ahora, alguien puede decir, esa puerta no está cerrada con llave, y acciona el picaporte y se abre. Esa solución es la que mejor encaja al problema de abrir esta puerta. La del C4 también encaja, pero no tan bien. Hay un sobredimensionamiento en esa solución. Esto de los encajes y de las soluciones y de las creencias, evidentemente tiene un anclaje muy grande con las distintas lecturas que podamos hacer de la realidad. De la realidad no, de las realidades. Porque cada uno de nosotros hará una lectura más o menos diferente de cada uno de los otros respecto de una misma realidad. Es cierto, como dije la clase pasada, finalmente la comunicación existe, con lo cual habría algo así como un promedio en el cual podemos confiar. Inclusive si hablamos del sentido común, hay como una suerte de promedio
que nos lleva a pensar que, bueno, a ver, usemos un poco el sentido común. Y esto es algo que uno muchas veces dice en el momento del final. Respondeme desde el sentido común, porque muchas veces el sentido común lleva a buen destino. La cuestión es no creer que ese sentido común es absolutamente infalible, que la comunicación es absolutamente infalible, que eso que yo veo como la realidad es necesariamente la realidad sin que haya ningún matiz que me permita tener la suficiente cintura como para correrme de ese lugar y analizar las cosas de otro modo. Concretamente, el cientista social, el licenciado en comunicación, el problema con el cual se va a encontrar más a menudo es el hecho de que cuando dos o más de dos intentan comunicarse, no llegan a buen puerto. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en ese sistema vincular para que estos dos que actúan ambos de buena fe, ambos diciendo la verdad, ambos siendo sinceros, ambos poniéndole onda, no se encuentren? Bueno, es que probablemente están considerando realidades diferentes. ¿Sobre qué? Sobre lo que sea que estén discutiendo. Abrigate que hace frío. Yo no tengo frío. Mi definición del frío es diferente de la que me dice que me tengo que abrigar. Pero ahí tengo una discusión con mi madre, ¿no? Porque yo no quiero ponerme la campera porque tengo calor si me pongo la campera, pero mi mamá tiene frío si me ve sin la campera. Ejemplo, miles, millones, infinitos ejemplos posibles. Pero en todos los casos va a haber un corrimiento entre lo que uno ve como la verdad, lo que el otro ve como la verdad, y una imposibilidad en ambos de imaginar que eso que es tan evidente, precisamente por evidente, no puede ser diferente para el otro. El problema de lo evidente es que nos inhibe de decir, ¿y si esto que es tan evidente en realidad es falso? ¿O si tiene una posibilidad de ser visto desde otro lugar? ¿Y si el que vota al candidato distinto al que voté yo no lo hizo por necio hijo de puta? Porque ¿vieron en Esperando la carroza aquella famosa escena de ahí lo tenés al pelotudo? Memorable. Una vez alguien me dijo, ¿sabés qué pasa? Todos y cada uno de nosotros somos el ahí lo tenés al pelotudo de alguien más. Por razonable que trates de ser, siempre alguien va a decir, no podés ser tan pelotudo como para pensar eso que estás pensando. Bueno, hay un chiste de la Gresina que es muy bueno, pensando en eso, que es de un tipo que está perdido en el campo y va y pregunta por un montón de casas cómo hacer para salir y todo el mundo le dice que no sabe. Y entonces se enoja y le dice, bueno, al final acá dice, nadie sabe nada. ¿Cómo pueden hacer para vivir así? Y digo, pero yo no estoy perdido, así que... Claro, yo no estoy perdido. Muy bueno, muy bueno. Ahí pensaba, perdón, profe, también que en realidad lo que nos pasa un poco, creo, como cientistas sociales, es que cuanto más conoces o cuanto más estudias y más puntos de referencia tenés, más te alejas del sentido común. Por lo menos entiendo que cuando un profesor pregunta en un final, lo que contestando en el sentido común trata de hacerlo lo más lejos posible del academicismo o del mundo del saber. El tema de la docencia es complicado. Les cuento una anécdota. Y no voy a decir a los protagonistas por una cuestión de respeto, pero yo que soy de la vieja generación y uso Facebook, ¿saben lo que es Facebook, no? Así como yo no sé lo que es Twitch, supongo que por ahí alguno no sabe lo que es Facebook. Bueno, el año pasado, para el 2 de abril, iba a haber en esta casa de estudios una clase especial, una mesa redonda, un seminario donde se iban a encontrar
pensadores argentinos, algunos de esta facultad, algunos invitados y algunos pensadores británicos. Entonces, toda la comunicación, todos los afiches se habían hecho bilingües. Y por supuesto, ahí donde el afiche hablaba de Islas Malvinas, también replicaba como Falkland Island, como una manera de equiparar. En lo que pretendía ser un encuentro que borrara diferencias. Un grupo de excombatientes o de gente que reivindicaba a los excombatientes bloqueó el acceso a la facultad pensando que, o proponiendo que era irrespetuoso una convocatoria donde se hablara de la Falkland Island. Entonces, un docente de esta casa, el que yo respeto muchísimo, contaba esta anécdota, explicaba quiénes eran los que habían organizado la actividad y cuestionaba al ambiente académico que tenía tal cerrazón en sí mismo que por una cuestión formalista, en vez de ver de qué se trataba, de permitir el debate, impedían que ese simposio se llevara a cabo. Yo venía de leer un libro de una autora que tengo que reconocerlo, no me acuerdo en este momento de su nombre, pero que hablaba justamente de estas cuestiones. Entonces mencioné un artículo, una entrevista a esta autora, y la actitud de la gente que participaba de ese debate en Facebook, incluido el propio autor, me dijo: no, esa autora no, es de derecha, no. Yo no sabía quién era, pero fuese de derecha o fuese de izquierda, lo que decía era cierto y lo corroboró la actitud de los propios docentes que, criticando una determinada cosa, terminaban haciendo lo mismo. Probablemente la autora del libro en cuestión haya votado a Milei, lo intuyo. Pero si un asesino serial dice que 2 más 2 son 4, el hecho de que sea un asesino serial no invalida que sea real que 2 más 2 son 4. Entonces, esa cosa de la cancelación porque no me gusta el personaje, que era lo que denunciaba el libro y lo que denunciaba el autor del posteo, bueno, entonces hay esas contradicciones en el mundo académico. No sé si se llegó a entender por dónde va mi derrotero que vincula las dos cosas, ¿no? Lo que vos dijiste y esto. Pero bueno, de las creencias derivan las actitudes vinculares que ponemos en juego todo el tiempo. Lo que creemos que está bien y lo que creemos que está mal. Y nadie que haya votado este gobierno lo hizo convencido de que al país le iba a ir mal. Y una vez alguien también me dijo: nadie es tan hijo de puta como para creer que lo que está haciendo es de hijo de puta. Y se refería al holocausto nazi. Inclusive los autores de esa tremenda atrocidad, que yo no tengo ninguna duda de que es una tremenda atrocidad, pero quienes hicieron eso, lo hicieron convencidos de que estaban operando para un determinado bien. Y entonces, ¿qué es el bien? ¿Y qué es el mal? ¿Y qué es la ética? ¿Y qué es la verdad? Bueno, lógicamente uno tiene que jugarse a estar parado en ciertos lugares. Digo, yo no me voy a mover del lugar de decir que tratar de aniquilar a través de un genocidio a una raza es una monstruosidad propia del peor hijo de puta entre los hijos de puta. No me voy a mover de ese lugar. Pero me interesa tratar de entender qué es lo que pasa en la psiquis de la persona que piensa diferente. ¿Por qué? Porque es la única manera que yo puedo tener para operar sobre esa psiquis a fin de hacerlo cambiar de idea. Para mí los votantes de Milei están equivocados. Para mí está equivocado el que cursa en una universidad pública como la UBA
y es votante de Milei. Pero me interesa entender su punto de vista para poder explicarle el mío y poder explicarle por qué creo yo que está equivocado. Y estar lo suficientemente abierto como para entender cuál es el proceso que lleva a esa persona a tener un punto de vista distinto del mío. Porque eso por ahí me permite a mí cambiar algún tipo de actitud o de pensamiento o de perspectiva que permita una evolución del conjunto social. Ahí vuelvo al tema del prejuicio. Obvio que yo tengo mis prejuicios, pero tengo que tratar de estar abierto para modificar esos prejuicios, para seguir aprendiendo y aprendiendo, ¿sí? La única manera es tener la cabeza suficientemente abierta como para seguir cuestionando incluso cosas que yo sé que voy a dar por sentadas. Otro debate académico de esta facultad: ¿es Darío Stanraiver alguien para tomar en serio? Sí, no, ¿por qué? Para mí es un tipo que sabe un montón y, lo más importante, sabe expresarlo con palabras más fáciles que el docente promedio de esta casa de estudios, a quien muchas veces, por demostrar lo mucho que sabe, habla en un lenguaje que para mí, como colega, es ininteligible. Entonces yo muchas veces escucho a mis colegas y digo, ¿de qué carajo estará hablando? Y me da vergüenza preguntar, ¿no? ¿Qué querés decir con esa palabra, con esa expresión? Y a Darío Stanraiver lo entiendo. Y una vez Darío Stanraiver decía que cuando él iba a un colegio católico, trataba de hacerle entender a los chicos que esa creencia en Dios podía ser falsa, y que Dios podía no existir. Pero cuando cruzaba a dar clase al colegio laico que estaba enfrente, les trataba de hacer entender que la negación a Dios también podía ser una idea falsa, porque lo importante es el proceso de la pregunta, del cuestionamiento, y cómo llegas a las conclusiones a las cuales llegues. Justo que ahora nombrás a Darío Stanraiver. Vi que te sonreíste cuando lo nombré. Porque yo estoy en un grupo misionero, en una parroquia donde yo trabajo en un colegio, y justo en ese barrio vive Darío Stanraiver. Y el cura de esa parroquia se cruzó 3 veces, y el cura, todo lo que estás explicando, el adoctrinamiento, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no?, lo invitó a dar una conferencia de filosofía, para hacer un encuentro entre filosofía y religión, en la parroquia. Entonces, el miércoles pasado hicimos este encuentro, y él, a cuento con lo que vos estás contando acá, en un momento de su, bueno, viste cómo es él, como estás escribiendo, ¿no? En un momento habla que estuvo leyendo a un filósofo italiano, que no me acuerdo el nombre tampoco ahora, que murió el año pasado, que justamente toda esta como cuestión de creer que sabemos, él antes de morir escribía, no me acuerdo si era él o Derrida o si él lo toma de Derrida, pero esta idea de yo no sé en realidad. Cuestión yo creo que creo, decía él, ¿no? Como jugando también con la semántica de la palabra, ¿no? Y bueno, me parecía justo gracioso que lo nombraste ahora también. Claro. Quería comentar eso. Y aparte lo dije así, viste, de corrido. Está en radio. De la clase. Claro, es que en el momento en que yo digo yo sé, estoy cerrando la puerta a un posible aprendizaje posterior a eso, a ese momento de decir yo sé. Tal vez creía que sabía y por estar tan convencido, ya está, me anquilosé en ese preconcepto, ¿no? En ese prejuicio. En la bibliografía tienen un libro que hemos incorporado este cuatrimestre de una autora que se llama Renata Salekl. Hemos cambiado parte de la bibliografía, esto es como una intimidad, pero creo que es interesante decirlo. Cuando pensamos la bibliografía para este año, una profesora dijo, ¿se dieron cuenta que no hay ni una sola autora mujer? Lo cual nos llevó a indagar y llegamos a este libro delicioso de Renata Salekl que se titula Pasión por la ignorancia, que obviamente tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado, y es más, era el tema del día, lo que pasa es que yo me disgrego muy fácilmente.
Y en este libro, que se los recomiendo, es de una lectura muy sencilla, Salekl explica por qué, no solamente por qué nos equivocamos, sino por qué estamos chochos con equivocarnos. ¿Por qué estamos contentísimos cuando adoptamos un determinado prejuicio y lo sostenemos? Tienen dos autores que hablan prácticamente de lo mismo. Uno es Paul Václavic, autor de un libro que se titula ¿Es real la realidad?, así entre signos de pregunta, y el otro es el de Relata Salekl. Y los dos coinciden. A ver, hay algo que es la zona de confort. Vieron que usualmente nos dicen tenés que salir de la zona de confort. Y no nos explican muy bien por qué. Entonces, mi sentido común dice, ¿por qué? No me jodas, en mi zona de confort yo estoy cómodo. Por eso se denomina zona de confort, justamente. No estoy perdido, ¿no? Diría Landricina. ¿Para qué voy a buscar la salida si yo no estoy perdido? Bueno, salir de la zona de confort tiene que ver con esto de seguir haciéndose preguntas. Hay algo que es propio de la psiquis del ser humano, que es que nos llevamos mal con la incertidumbre, mal que le pese a Esteban Bullrich. Nos llevamos mal naturalmente con la incertidumbre. Necesitamos tener certezas para poder planificar, fundamentalmente eso, para poder planificar. Una de las características del ser humano es que planifica, a diferencia de otras especies que viven estrictamente el momento presente. Para poder planificar necesito tener certezas. Es más, de repente pienso que toda nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos, es un proceso de construcción de algo que llamamos yo. Es un proceso de construcción de la identidad de cada uno de nosotros. Y ese proceso de construcción lo hacemos a través de una planificación, ¿no? El tema de la identidad es muy heavy. Yo puedo preguntar por la esencia de lo humano. ¿Qué es ser humano? O puedo preguntar por la individualidad de quién soy yo, vale decir, por la identidad. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿En qué te diferencias vos de todos los demás? ¿En qué me diferencio yo de todos ustedes? Esos matices son parte de un proceso de construcción y ese proceso de construcción reclama un esfuerzo de nuestra parte. Digo, me lleva toda una vida construirlo. Entonces, la zona de confort tiene que ver con esa identidad. Es donde yo me siento cómodo, donde ese que construí se siente cómodo. Y les decía, una particularidad natural de la psiquis humana es tratar de tener los pies en la tierra, por usar una expresión coloquial. Cuando alguien me cuestiona, me molesta. Cuando alguien me dice, estás equivocado, me molesta. Václavic trabaja un concepto que es el concepto de confusión. Y acá también hay una polisemia. La palabra confundido tiene un sentido muy distinto. Si yo digo, ¿saben qué? Estoy confundido. A que si yo digo, ¿sabes qué? Estás confundida. La palabra es la misma, pero son dos cuestiones muy distintas. Primero, ¿qué significa estar confundido? Yo digo, estoy confundido cuando algo que debería suceder de una determinada manera, yo estoy esperando que suceda de determinada manera, convencido que tiene que funcionar de determinada manera, eso insiste en funcionar de un otro modo. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Por qué prendo el interruptor y acciono el interruptor y la luz no enciende? Me confunde eso.
pero yo estoy reconociendo que hay algo en mi sistema cognitivo que está funcionando mal. Yo me reconozco perdido. Yo siempre soy de llegar un poquito tarde a todos lados. Es muy raro que llegue a tiempo y mucho más raro que llegue temprano. Una vez llegué a una clase tardísimo. Entro al aula, ponele 20 minutos tarde, media hora tarde. Y el aula estaba completa, pero había una persona en mi aula dando clases. Y yo dije, pará, es tarde, pero tampoco es tan tarde. Y digo, perdón, esto no es psicología y comunicación, no, es historia, ponele. Pero hubo cambio de aulas. No, siempre damos historia acá. Pero hoy es jueves, sí, era jueves. Yo salí del aula, cerré la puerta tras mis espaldas y dije, pensé que era una joda para el programa de Tinelli. No sé, pensé que en un complot. Y ponerle que yo tenía que estar a las 7 de la tarde y eran las 6:30. No había terminado la clase anterior. Pero la sensación de confusión me llevó a buscar cualquier tipo de... Les cuento otra cosa, es muy gracioso. Yo vivo en un 6º piso. Da al vacío mi balcón y del otro lado mi balcón tiene un cerramiento. Yo vivo solo. No tengo mascotas, nada. Un día abro la puerta de mi departamento y hay un perro en el balcón. O sea, yo no tengo perro, había un perro en el balcón. Me acuerdo que lo primero que atiné fue a querer sacarle una foto al perro, como quien le quiere sacar una foto a un fantasma. Para colmo, cuando me aproximé, el perro amagó con tirarse al vacío, con lo cual me iba a quedar sin prueba y con un cargo de culpa. Y después vi que el perro se subía a la cornisa y se iba por la cornisa hasta un patio que yo jamás había visto, que estaba del otro lado del cerramiento. Pero yo lo primero que flasheé es, chau, piraste, Germán. Le juro que pensé eso. Listo, ya está. ¿Por qué? Frente a una situación de absoluta incertidumbre, la cabeza necesita una explicación plausible. Algo que encaje ahí. No importa que sea verdad o no, importa que sea verosímil. La diferencia entre verdad y verosimilitud es fundamental. La verdad, ya lo dijeron los Simpsons, está la verdad y está la verdad. Bueno, lo verosímil viene a ser como las distintas verdades que yo puedo encajar en ese lugar donde de repente una confusión me deja con una verdad ausente. ¿Hasta acá me pudieron ir siguiendo? Bien. Ahora, yo estoy confundido, ok, pero cuando yo te digo, vos estás confundida, ahí la cosa se complica, porque hasta que yo dije eso, del otro lado había una certidumbre. Y en el momento en que yo digo, estás confundido, rompo esa certidumbre, genero un acto de violencia. El otro no solamente deja de tener la certeza que tenía, sino que deja de tener esa certeza por acción de alguien que irrumpe en su zona de confort para sacarlo de ahí a los empujones. Por eso Jean-Paul Sartre va a decir, la mirada del otro es violenta. Porque el otro viene a meterse en mi zona de confort. Yo estaba cómodo mientras estaba solo. No tenía a nadie que pudiera venir a cuestionarme mi manera de ver el mundo. Sí, yo voté por el kirchnerismo. ¿Y qué? Y viene alguien y te dice, sí, porque Alberto hizo mal. Y viene y te cuestiona. Entonces vos tenés que rearmar ese universo de certidumbres para volver a generar un sentido. Lo de ahí lo tenés al pelotudo venía a cuento de que nuestra primera reacción cuando alguien viene a decirnos tu estructura de parámetros está mal planteada es qué pelotudo. Vos me decís eso porque me tenés envidia.
Vos me decís eso porque no entendiste, y yo sí entendí. Porque te están engañando. Porque compraste el paquete equivocado. Pero yo, ¿cómo me voy a equivocar yo? Mi sentido común. Entonces, la gran dificultad es poder dar ese pasito al costado que me lleve a decir, primero, ¿y si estoy equivocado? Y después, si realmente reviso y digo, no, está mal matar gente, lo que yo digo, tengo razón. Bueno, ¿por qué el otro pensó que estaba bien eso que a mí me parecía que estaba mal? ¿Y cómo puedo articular mi acción para que el otro cambie de idea? O para que podamos articular. La pasión por la ignorancia es porque en mi ignorancia estoy en mi zona de confort, porque armé mi yo, mi identidad, en torno de ese engaño que me permite ir por la vida con cierta tranquilidad. Cuando el otro me obliga a salir de mi zona de ignorancia, revelándome que era una ignorancia, lo que está haciendo en definitiva es cuestionarme a mí, es cuestionar eso que yo daba por cierto. Es lo que pasa usualmente cuando alguien que cree en un determinado Dios se encuentra con otro que le dice, no, estás equivocado. Perdón, estoy tirando bibliografía, pero es que me acuerdo de cosas que uno ha ido leyendo. Hay un libro muy lindo de Yuval Harari, que es uno de los nuevos pensadores que me parece que vale la pena tener en cuenta, lo mismo que Stan River. De animales a dioses es el título del libro. Y él en un momento dice que en las sociedades totémicas todo estaba bien. A ver, una sociedad totémica, para que se entienda, ponele el tipo este que se había perdido, ¿no? Uno se pierde, pero en medio no de un pueblo, uno se pierde en medio de un bosque y empieza a tener miedo porque sabe que si no puede encontrar el camino de vuelta, las cosas van a ir mal. Y de repente pasa un zorro blanco y yo me pongo a seguir al zorro blanco. Y por seguir al zorro blanco llego de vuelta a mi tribu. Entonces el zorro blanco va a ser mi tótem personal, como una suerte de deidad personal. Y tu tótem es el águila de plumas amarillas. Y está todo bien. Vos tenés tu tótem, yo tengo el mío, nos llevamos bien, charlamos. Ahora, después viene el monoteísmo. Y el monoteísmo tiene una cosa jodida, el monoteísmo. Hay un solo Dios válido. Entonces, no importa de qué monoteísmo estemos hablando. Si hay un solo Dios válido, vos crees en uno y yo creo en otro, o estás equivocada vos o estoy equivocado yo. Y yo no voy a dar el brazo a torcer, porque no nos gusta dar el brazo a torcer. Entonces, ¿qué hago? No, estás equivocada. Y si es necesario matar al otro para defender mi posición, muchas veces se ha hecho. Las guerras religiosas no son sino esto, un intento de imponer un monoteísmo sobre otro, o un monoteísmo sobre un politeísmo que niega el monoteísmo. Y ojo que el ateísmo también es una creencia, la creencia en que no hay Dios, ¿no? Distinto es el agnóstico que dice, yo no sé. El agnóstico en todo caso no se compromete, no se juega. Yo, si hay dioses o no, ahí Sebastián Fauré es más agnóstico que ateo. De última yo no sé, pero el ateo, no, Dios no existe. Bueno, vos creés que no existe. Es una creencia. Está todo bien, pero en realidad creés en tu ateísmo. Hacete cargo. Bueno, mucha cosa, ¿no? Mucho ping-pong de ideas. Yo creo que me quedo conforme si de todo este brainstorming, y ahora les doy la palabra por si hay comentarios, preguntas,
Pero si de todo esto queda en claro que la verdad es relativa, pero todos y cada uno de nosotros somos tan jodidos que intuitivamente pretendemos que la verdad sea una, y la mía es válida para todos, o debería ser válida para todos, que cuando esto no ocurre se genera un conflicto, que por lo general los conflictos, si no los resolvemos por las buenas, lo tendemos a resolver por las malas, eso también está en nuestra naturaleza, y que estamos acá para aprender a resolver conflictos de orden vincular en la medida de lo posible por las buenas, o ayudando a otros a que puedan resolver los conflictos por las buenas. Ese va a ser el gran desafío del licenciado en comunicación una vez que llega al final de su carrera. Más o menos esto se pudo ver. Bueno. ¿Comentarios, consultas que quieran hacerme? Yo les quiero contar una parte que me perdí, que había desarrollado el pensamiento constructivista, que decía, probablemente existe una realidad, pero... Y ahí no sé qué. Ok. Probablemente, así como Sebastián Fauré dice, ponele que Dios exista. Para el caso de que Dios exista, pertenece a una esfera ontológica diferente de la esfera humana. Entonces estamos como desconectados, desvinculados. Después dije, ahí donde hablamos de naturaleza y de cultura, que nosotros vemos dos esferas desvinculadas, en realidad el hombre está en el medio, porque formamos parte de la naturaleza y de la cultura. Bueno, del mismo modo, el ser humano forma parte al mismo tiempo del mundo de las ideas y del mundo de lo material. Soy un cuerpo material que está regido por las normas de la física, de la biología, que un día va a espichar, va a desaparecer, y al mismo tiempo genero ideas, compartimos ideas. Entonces es difícil marcar ahí una separación tan tajante como en el caso de las deidades. El mundo de las ideas y el mundo de la naturaleza física de lo humano tienen un cierto contacto. Ahora, cuando hablamos del mundo de las ideas y el conocimiento forma parte del mundo de lo ideal, resulta que las ideas son algo diferente del mundo físico. Entonces, ¿hay una realidad física? Sí, tanto así que yo formo parte de esa realidad física. Pero cuando intelijo, cuando interpreto, cuando entiendo o percibo o creo entender, ahí estoy exclusivamente en el campo de las ideas. Y el campo de las ideas sí está desvinculado del campo de la física. No en cuanto a que las ideas probablemente derivan de una red de conexiones neuronales y demás, ¿no? Hay una biología de las ideas que uno podría rastrear. Pero la idea per se no pertenece al mundo de lo material. Y cuando tengo una idea sobre el mundo de lo material, son dos cosas diferentes. Así como la palabra perro no es un perro, no me puede morder la palabra perro, del mismo modo la idea de un perro tampoco es un perro. Entonces existe un mundo material, pero en la comunicación ese mundo material está ausente. Ahí es donde está la semiótica. En el mundo de la comunicación, en el mundo de lo vincular, son todos efectos de sentido. Y como efectos de sentido, el concepto mismo de realidad y de verdad, y ahí es donde nos estuvimos enchastrando hoy, es relativo. Porque ¿cómo defino la realidad? Depende de cómo defina la realidad, algo va a ser real o va a dejar de serlo. Lo mismo para todos los otros conceptos que estuvimos viendo. Creencia, conocimiento. Solo sé que no sé nada. Otro lugar común. Bueno, si no hay consultas, les agradezco mucho. Los que no hayan firmado, asegúrense de haber dejado su nombre en la lista. Y ahí está. Y nos vemos la semana que viene.